Muy buen día a todos y a todas, ¿cómo están? Bien, gracias, ¿y usted? Bien, gracias, doctor. Buen día. También bien, gracias. Vamos a trabajar el día de hoy continuamos con la evolución de nuestra ley penal. El día de hoy vamos a analizar dos aspectos fundamentales para entender la ley actual penal, como lo es el derecho germano y el derecho canónico. Pero antes de llegar allá, dudas con lo visto con las culturas de la clase anterior, griega y romana, No. todo claro. Muy bien. Entonces, pasemos a estas otras dos culturas. Vamos a analizar, porque recuerden, es importante ver la evolución para entender en qué momento el derecho penal se volvió un derecho público. Estamos al día de hoy, entendemos al derecho penal como un derecho, como una rama del derecho público. Piensen ustedes la trascendencia de esto. ¿Sale? Veamos entonces un poquito. Nos quedamos en Roma, ¿recuerdan? Y Roma, pues como ustedes saben, pues se vio influenciada por distintas culturas y propiamente en el ámbito jurídico. Una de estas culturas que llega a nuestro sistema, recuerden, nuestro sistema es el sistema romano germánico, es la ascendencia directa del sistema jurídico mexicano. Entonces hoy vamos a hablar justo del aspecto germánico, es decir, de Alemania. ¿Qué pasaba o cómo veían el delito en este periodo histórico para esta cultura? Vean acá, para los germanos el derecho penal era preeminentemente una función del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? El Estado, para esta cultura, toma para sí el uso de la fuerza, es decir, proscribe la venganza privada. ¿A qué me refiero con esto? Recuerden ustedes que hemos visto que pues lo natural es pues que si me lastimas yo te lastimo. ¿Estamos de acuerdo? De ahí que el Estado poco a poco fue limitando, ojo por ojo, diente por diente, ley del talión. Pero para esta cultura germana lo que dice es, a ver, momento, aquí nadie va a andar dejando tuerto a nadie, si se va a lastimar lo va a hacer el Estado. ¿Queda claro? Era una cuestión de preeminencia estatal. ¿Por qué ocurría esto? Piénsenlo así. Para esta cultura, toda afectación a la paz pública o privada implica hacerse acreedor a la venganza social. ¿Qué quiere decir esto de venganza social? Fíjense cómo cambia la concepción de los romanos de la vindicación. ¿Recuerdan que para los romanos todo daño generado tenía que ser vengado o vindicado en términos propios del derecho romano clásico? Hablaríamos de una vindicación. ¿Han escuchado ustedes la palabra reivindicar? ¿Nunca? En materia civil, proceso reivindicatorio. ¿A qué le suena, Mariela? ¿O cuándo se usa? Yo recuerdo que tienen que ver con
devolver, ¿no? El bien, más o menos. Exactamente, la vindicación es restaurar. Lo podemos traducir, insisto, como una venganza, una vindicación. Creo que lo propio sería vindicar. La vindicación romana justo era eso, regresar o restaurar las cosas a antes del daño. Pero fíjense que era una idea individual. Para los germanos es una vindicación social. La sociedad, como se ha alterado el orden, pues ahora la sociedad pide que se vindique, que se restaure este orden. Y por lo tanto, solamente se puede librar en la cultura germana la persona que ha cometido el delito, que ha afectado a la paz pública o privada, solo puede librarse de esta venganza social por medio de la composición, denominada para esta cultura como Vergel o Busche. Repito, para esta civilización, lo que se entendía en otras culturas como una vindicación, aquí le vamos a llamar Vergel. ¿Estamos? O Veshe. Esto es el símil de una composición. Pero vamos a ver cómo es la composición para los germanos. Vean ustedes, ya analizamos que en Roma se le dio una prevalencia a la intención de cometer un daño. Aquí, y creo que me lo dijo Aldo, si mal no recuerdo, en Roma ya se empieza a hablar justo de la intención. Empezamos a hablar de las formas de comisión, ¿recuerdan ustedes? Y de la imputabilidad y obviamente el juicio de culpabilidad. Acá vamos a encontrar que para los germanos lo importante no es la intención, sino el daño causado. Por lo tanto, para esta cultura, lo que importa es resarcir el daño mediante un pago a la víctima como reparación del daño causado. Esta reparación podrá ser de naturaleza económica patrimonial o podrá ser de naturaleza corporal. ¿Quedó claro? Entonces, si lo vemos así, para los germanos no importa si querías o no cometer la conducta. Lo que importa es que causaste un daño. Ya analizaremos la relevancia de esta visión. Piénsenlo ustedes con la escuela causalista del derecho penal. ¿Alguien de aquí recuerda a qué me estoy refiriendo? ¿Qué es la escuela causalista o en qué consiste? Para la teoría del delito, ¿no se acuerdan? Pues estudia más bien el enfoque de cuáles son los orígenes o lo que causa alguna, bueno, o alguna conducta antijurídica, si no estoy equivocado. La, bueno, la dogmática penal nos habla de la escuela causalista como un movimiento filosófico para explicar el delito y la pena. Y justo la escuela causalista nos dice la causa de la causa es la causa de lo causado, donde
el modo de concebir el delito. De todos modos, esto lo vamos a estudiar más adelante, pero quiero que ustedes entiendan por qué estamos estudiando esto. Porque esto después se convirtió en un modo de ver el delito. ¿Qué quiere decir? No nos importa la forma de comisión, si fue dolosa o culposa. No nos importa tu intención, lo que nos importa es que se causó el daño. ¿Sí quedó claro? Esta es la concepción germana. Y recuerden ustedes que gran parte de la teoría del delito, me atrevo a decir, creo, todas las escuelas que estudian la dogmática del delito, pues han venido de Alemania. Entonces, vean ustedes, tal vez esto nos podría dar a entender por qué justo en Alemania lo primero que apareció fue el causalismo. Pues es el modo que tenían de concebir el delito desde sus orígenes. ¿Sí queda claro? Entonces, vean ustedes, aquí se incorpora un elemento que es la afectación a la paz social. Ya no hablamos de los dioses, ¿se dan cuenta? Egipto, sumerio, hebreo, la afectación, el delito lastimaba a los dioses, ¿recuerdan? Aquí no, lastima a la sociedad. Entonces, vean este cambio. Para mí me parece muy importante. Después, pensemos lo siguiente. Ya que se estableció que para los germanos lo importante era reparar el daño, van a tener ellos diversas formas de sancionar el delito. Insisto, unas pueden ser mediante el pago de una pena, que puede ser pecuniaria o de naturaleza corporal. Aquí lo importante es entender que esta venganza, este derecho de sancionar, lo tenían de manera individual quien resentía directamente el daño o la comunidad misma. Y al día de hoy, ¿recuerdan ustedes que el Ministerio Público es el representante de la sociedad? Esta concepción, pues, la hemos retomado, ¿no? Incluso hay delitos donde la víctima es la sociedad. ¿Me pueden decir algún ejemplo? La aportación de armas. La aportación de armas. ¿Qué otro les viene a la mente? Contra la salud. Delitos contra la salud. Perfecto, Diego. ¿Qué otro? ¿Los delitos ambientales? Delitos ambientales. Y fíjense ustedes, en todos estos, lo que nos interesa es, piénsenlo, es la sociedad misma la que está sintiéndose agraviada. ¿Se dan cuenta? Entonces, más o menos, ahí vemos la vena germana en nuestro sistema. A diferencia del derecho romano, donde era el agraviado es un particular o el imperio, el Estado, no la colectividad. ¿Sí queda claro? Entonces, de aquí viene la evolución. Y esta evolución nos lleva al derecho canónico. ¿Por qué es importante que hablemos del derecho canónico? Porque al día de hoy nuestros procesos tienen bastante del rito canónico que se estableció propiamente desde la caída del Imperio de Justiniano, del Imperio Romano, con la instauración
de la Edad Media y propiamente de los procesos inquisitivos hasta prácticamente el siglo XVIII. ¿Estamos? Si ustedes analizan en el derecho, pareciese ser que no tuvimos renacimiento. ¿No lo han notado? Por lo menos en el derecho procesal, seguíamos aplicando procesos inquisitivos prácticamente hasta el siglo XIX, ¿eh? Y la tortura la quitamos a principios del siglo XX. Bueno, al día de hoy, en México, no acabamos de quitar la confesión en materia civil con la entrada del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y todos los abogados están vueltos locos porque dicen, ya no hay confesión, ¿cómo le voy a hacer para ganar? Y vamos a ver que este es un medio de prueba que nace justo aquí, con la fuerza que lo conocemos. Entonces, vean la importancia de este derecho canónico. ¿Qué tenemos en el derecho canónico? Piénsenlo así. Es una concepción de corte judeocristiana que toma gran fuerza pues, en la Edad Media, en el oscurantismo. Recuerden que esta parte de la historia de nuestra humanidad, por lo menos de nuestro occidente, pues se caracterizó por la irracionalidad. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que se había establecido por la cultura romana se considera pagano y por lo tanto es relegado o excluido. La única fuente del conocimiento va a ser lo que establezca la Biblia, las bulas papales y lo que diga la Iglesia Católica. ¿Sí más o menos estamos ubicados en la época? Muy bien. Entonces, en este periodo, pues, ¿qué ocurría con el delito? Pues aquí se prefiere la imposición de una pena, pero con la idea de expiar los pecados. Es decir, el delito es una ofensa directa a Dios. Y por lo tanto, viene una venganza divina. Como con nuestra conducta estamos cometiendo pecados, estamos ofendiendo a Dios, pues va a aparecer la venganza divina. La pena en esta concepción debe de expiarse. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo vimos anteriormente, hay que sufrirla por medio de una penitencia. Entonces aquí tenemos esta concepción. Aquí, ¿cómo se retribuye la pena? Como un castigo. ¿Estamos? No nos interesa reeducar, no nos interesa reparar daño. ¿Sí se dan cuenta? Nos interesa castigar. Ahora, vénganse al siglo XXI en México. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de su código penal? ¿Se parece a esto que acabo de decir? ¿Cómo ves, Itzel? A ver, platícame. No, pues sí, realmente pues el Código Penal establece lo que son sanciones, el reproche de la sociedad que es lo de la culpabilidad y sí llega a ser muy parecido a lo que ahorita estamos comentando, que ya es el castigo propiamente. Pues, reitero, tal vez en el papel señalamos otra cuestión, ¿no? El 18 constitucional, nuestra ley de ejecución, pues donde nos señalan algunos puntos a los que queremos llegar. Pero en la práctica,
pues parece que no estamos cumpliendo con esto, sino lo que queremos es castigar. Entonces vean y recuerden, bueno, si México tiene algo que lo distingue en la historia es que fuimos el último país en el mundo en abolir el Tribunal del Santo Oficio. ¿No les da gusto? A Lidia sí le da gusto, dice, pues claro, de todo el mundo ya estaban en la modernidad y nosotros seguíamos en el medievo. Entonces, habría que analizar, por eso nuestro Código Penal tiene esa vena inquisitiva tan interesante, ¿eh? Y piensen ustedes que códigos de reciente manufactura, como el referido Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, por lo menos para procedimientos familiares, hay una inquisición latente, ¿eh? El juzgador tiene facultades inquisitivas, con reversión de cargas de la prueba y algo bien bonito. Entonces, hay que ir viendo qué tanto es verdad que nuestro sistema penal actual es un sistema acusatorio adversarial, con una finalidad de pena de reinserción social. Esto quiero que ustedes se lo vayan pensando, pues a lo largo de nuestro semestre, ¿no? Recuerden que la finalidad de nuestro posgrado es analizar y criticar la norma. Entonces no nos vayamos con que el código dice que todo es bonito y que se respetan derechos humanos, pues también el inquisidor cuando estaba quemando brujas decía que estaba haciendo justicia y protegiéndonos a todos. Entonces, diferenciemos ambos aspectos, ¿no? El respeto de los derechos humanos vigente en un Estado constitucional y el discurso oficial con la aplicación de penas, como he señalado en diversas ocasiones, que a mí me parecen desproporcionales. Entonces, tenemos que ir analizando estos aspectos. Todo ello lo vamos a aterrizar cuando veamos los elementos de la ley penal, pero vean que desde antigüedad ya surgía esto. ¿De dónde viene? Piensen ustedes, díganme por favor si se está compartiendo mi pantalla. Veamos quiénes son los dos ideólogos del derecho canónico. Vamos a tener por un lado, ¿ya se ve mi pizarrón? Ya se ve. Gracias. Tenemos a San Agustín de Hipona. ¿Estamos? San Agustín, ¿qué tenemos con él? ¿Qué nos decía? San Agustín va a analizar la cuestión del delito. Recuerden que él es un pensador de esta época, cristiano, católico, cristiano, que se inspira en las ideas platónicas y considera que el mal no estriba en el hecho de ser hombre, sino que se disminuye su ser al pecar. ¿Recuerdan que Platón nos decía que el delito es una enfermedad del alma? Pues San Agustín retoma esto y nos va a indicar justo que el pecado afecta nuestra alma. Otro pensador fue San Agustín de Hipona, perdónenme, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino analiza de igual modo el pecado en su concepción delito. Recuerden que para este momento histórico, pecado y delito son sinónimos. Entonces,
Santo Tomás de Aquino, él, a diferencia de San Agustín, va a retomar las ideas de Aristóteles. ¿Recuerdan que cuando vimos a los griegos hablé de Aristóteles y de Platón? Bueno, pues aquí retomemos a ellos. San Agustín se inspira en Platón. Santo Tomás en Aristóteles. Piensen ustedes que al día de hoy hay una rama de la filosofía que es la rama aristotélico-tomista. Justo, retoma el pensamiento de Aristóteles complementado con el pensamiento de Santo Tomás. Bueno, prácticamente son los elementos de la racionalidad ilustrada. Entonces, muy importante lo que hizo Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, insisto, de filiación aristotélica, nos indica, nuevamente, piensen en el contexto, son miembros de la Iglesia Católica. Ellos lo que buscan es curar el espíritu del hombre. Y nos señala que para curar el espíritu del hombre solo se puede hacer mediante la penitencia. Nos señala que el delito va a causar 3 daños. El primero, en el entendimiento humano. Recuerden que para esta concepción, para esta cosmovisión, el alma es la que permite el entendimiento. Hay diversos estados del alma. Entonces, cuando nosotros pecamos, estamos afectando nuestra alma y por lo tanto no vamos a entender. Vamos a estar afectados. Segundo daño, la deuda que se adquiere al pecar. ¿Pero deuda con quién? Con lo divino. Recuerden, aquí va a haber una venganza divina. Y el tercer daño, el hombre peca mucho antes de que se obre bien. Recuerden aquí la concepción judeocristiana, pues el hombre, estamos ya manchados, ¿recuerdan ustedes? Tenemos un pecado original. Desde que nacemos, ya estamos manchados. ¿Sí se acuerdan de esto? ¿Puedo dejar de compartir mi pantalla? Entonces, fíjense aquí la concepción, pues es una concepción completamente distinta de lo que habíamos estado analizando. Partiendo de estos postulados, de la idea de la pena, el derecho canónico va a desarrollar en la Edad Media la ejecución de las penas en distintas modalidades. La primera es una pena pecuniaria, es decir, el pago. La segunda puede ser una pena corporal, castigo, latigazos, azotes. Y la tercera, la pena de muerte. En este orden se estableció. Y lo último que se instauró fue la prisión. ¿Se dan cuenta? Y justo las prisiones se llamaron penitenciarías. Estoy hablando cronológicamente, ¿eh? O sea, primero establecimos estos modos: pena pecuniaria, pena corporal, pena de muerte y prisión. Y la idea, como les señalo, es una penitenciaría. ¿Qué es lo que vamos a hacer a la penitenciaría? Pues a sufrir, a pagar una penitencia. Por lo tanto, si ustedes recuerdan imágenes de películas donde veamos las penitenciarías, vamos a ver que los tienen haciendo trabajos forzados, viviendo en condiciones infrahumanas,
Nada que ver como hoy en día nuestros centros de reclusión, que son ejemplo de dignidad. ¿A poco no, Aldo? Pero, pues, esta idea de las penitenciarías de sufrir surge aquí. Edad media baja. ¿Estamos? Entonces vean que esto se establece así. Posteriormente, ya para finales de la Edad Media, se establece la posibilidad de un sustitutivo punitivo, que fue el exilio o el destierro. Y estos sustitutivos fueron reemplazando la pena de muerte. Pues no quieres que te mate, pues te desterramos, te exiliamos, ya no regresas a la sociedad. Piénsenlo así. Nosotros tenemos prohibida la pena de muerte porque hemos suscrito tratados internacionales, pero tenemos penas de 140 años. Pues no es lo mismo que exiliarlo. Insisto, ¿quién vive 140 años? ¿Conocen ustedes a alguien que viva 140 años? Pero eso sí decimos, nuestro artículo 22 constitucional dice, quedan prohibidas las penas inusitadas, trascendentales, con penas de 140 años. ¿No les parece a ustedes hasta una burla? Chabelo. Bueno, Chabelo, no sé si él alcanzó los 140 años, pero es un caso paradigmático. Por regla general no llegamos a los 140 años, ¿estamos de acuerdo? Entonces, habría que analizar, ¿no? Pero fíjense que mucho de lo del derecho canónico lo vamos a tener al día de hoy. ¿Quedó claro? De ahí que tenemos que estudiar esto. Ahora, hay un libro que les puede ayudar un poquito a ir entendiendo esta visión propiamente aplicado al derecho. La obra se llama Tratado. A ver, dejen, saco el dato completo porque no quiero ser impreciso. El autor es Fray Marino dei Malatesta. Y es una obra muy interesante para analizar la concepción de la valoración de las pruebas desde la concepción de este periodo. Bueno, del derecho canónico, propiamente en Italia. Nada más déjenme encuentro, aquí está. Fray Marino dei Malatesta Nicola, se llama Lógica de las pruebas en materia criminal. Es un tratado en 2 tomos. Y justo cuando él habla de valoración de pruebas, habla de estados del alma. ¿Se acuerdan lo que comenté hace un rato con Santo Tomás de Aquino? Para esta concepción, el entendimiento son estados del alma. No se habla de raciocinio. ¿Estamos? Recuerden, Dios nos dio el alma y estamos hechos a su imagen y semejanza. Por lo tanto, nuestra alma es la que nos permite entender o razonar. ¿Queda claro? Y si no somos perfectos como Dios, se debe a que tenemos un pecado original. Y pecamos todos los días. Bueno, por lo menos yo. No sé ustedes. Entonces, pues ayer había que ponernos ceniza, ¿no? Yo no me puse, ustedes sí. Penalistas al grito de guerra. En vez de que me digan, sí, maestro, yo cumplí. Pero bueno, yo creo que ayer hasta tacos comí, entonces creo que no acaté mi formación católica. Veamos qué más pasa. Ya que entendemos, ¿dudas con el derecho canónico? Ninguna. Muy bien, pasemos entonces a analizar
¿Qué pasa con el derecho penal? El derecho penal como un derecho público. Esto es importante. Nuestra clase es teoría de la ley penal y hay que entender pues, cómo surge esto. ¿Por qué tenemos que hablar de una ley penal? Y esto justo se da cuando el derecho penal entra al ámbito público. ¿Estamos? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues me atrevo a decir que en la época contemporánea, el derecho penal, por lo menos en nuestra cultura occidental, tiene un sustento en la filosofía penal liberal. Es decir, muchos de nuestros códigos son de corte liberal. Esta afirmación la retomo del doctor Jiménez de Azúa. El maestro nos dice que la tendencia al derecho penal desde la antigüedad, propiamente en el derecho romano y también en el griego, es de irse haciendo público. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos que un derecho penal es público, debe de contener las siguientes características. Debe de ser objetivo, debe de ser imparcial, tener como finalidad la paz y estar depositado en el Estado. Por lo tanto, estos elementos nos permiten establecer elementos que hoy entendemos como un derecho público. ¿Queda claro? Su finalidad ya no es la venganza privada. No nos interesa tanto que Juan recupere los 20 pesos que le robaron. Lo que nos interesa es que no se sigan cometiendo ilícitos. Que la sociedad tenga una paz. ¿Queda claro? El único sujeto facultado para aplicar penas va a ser el Estado. Muy bien. Eso ya lo analizaremos en clases próximas cuando veamos derecho penal objetivo y subjetivo. Pero vamos a ver que por cuanto hace al aspecto subjetivo, el único facultado para aplicar la ley penal es el Estado. Muy bien, bueno, para crearla, aplicarla, investigar. Por lo tanto, piénsenlo así. Con la ley del talión, que hemos visto su evolución, se abre un periodo de venganza tasada. ¿Qué quiere decir esto? No vamos a permitir venganzas desmedidas. La venganza debe de ser proporcional. Ojo por ojo, diente por diente. Con la ley del talión y con esta cuestión de una pena tasada, se transforma el derecho penal en un derecho penal público. ¿Qué quiere decir esto? El poder debe de quedar limitado al Estado. Ya no va a ser una cuestión particular. Encontramos con claridad un derecho penal público ya en el derecho romano. Como platiqué anteriormente, hay una división entre delitos privados y crímenes públicos. Y esto nos va a llevar a entender a la ley penal como surge hoy en día, como una cuestión de derecho público. ¿Pero qué pasó? Pues como vimos en su momento, esta facultad estatal pues se volvió desmedida. ¿Recuerdan ustedes que platicábamos de nuestros péndulos?
donde hay penas laxas y luego penas draconianas, pues esto pasó a lo largo de la historia y sigue pasando. Llegó un momento en que el derecho penal público, con las características que he señalado, ante el Estado, pues se volvió una cuestión inhumana. ¿Están de acuerdo? Penas trascendentales, difamantes, torturas, daños corporales, expropiación de bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvo que llegar como respuesta histórica el periodo humanista. ¿Qué quiere decir esto? Los pensadores, los filósofos, voltean a ver al sujeto objeto de castigo. Y aquí surge la corriente humanista. ¿En qué consistió este movimiento? Piénsenlo así. Durante muchos siglos hemos visto la pena fue muy dura. Su finalidad era expiar el delito. Los propósitos eran retributivos. ¿Qué quiere decir esto? La pena era una retribución jurídica por un mandato divino. Y esto, pues, generó, como les he dicho, trabajos forzados, incluso las penas podían trascender a los hijos. En algunas culturas trascendían. ¿Estamos? Fue en el siglo XVIII donde inicia el periodo humanista. Recuerden ustedes que en este siglo XVIII, bueno, surgieron muchísimos aspectos. Para el campo penal, hablemos, les decía, de las ideas de Beccaria y de Howard. Estos dos pensadores inician el periodo humanista penal, que posteriormente, para el siglo XIX, dan origen al derecho penal liberal. Pero veamos cómo llegamos con él. Les decía, tenemos que analizar el derecho penal pues, en la Ilustración. Reitero, pareciese que para el proceso no hubo renacimiento. ¿Recuerdan ustedes el movimiento renacentista? ¿Siglo XVI? ¿O no? Venimos del periodo de la Edad Media, del oscurantismo, del siglo XIII al siglo XVI. ¿Recuerdan ustedes? En el siglo XVI surge el Renacimiento. Es el renacimiento del pensamiento clásico. Retomamos todo lo que habían hecho los filósofos griegos y empezamos a poner en el centro al ser humano y no a la divinidad. En el derecho esto nos costó muchísimos años. Les estoy diciendo que esto llegó hasta el siglo XVIII y XIX. Nosotros seguíamos aplicando leyes medievales en época ilustrada. ¿Sí queda claro esto? Y eso, pues, tuvo una consecuencia que al día de hoy seguimos pagando. Pero vean ustedes, durante la Ilustración, vamos a ver que apareció como pensador Hugo Grocio. Las aportaciones del autor permiten establecer al derecho penal como una rama del derecho público. Grocio es un autor de naturaleza justnaturalista, pero naturalista racional. Por lo tanto, fue categorizando al derecho hasta entenderlo como una rama jurídica.
¿Sale? Él dividió derechos públicos, derechos privados. Después podemos hablar de las aportaciones de Hobbes, Spinoza, Locke, que indicaron que el fin de la pena no es otro que la corrección o eliminación de los delincuentes, para con ello intimidar al resto de los individuos a que no realicen delitos. Y aquí aparece la idea de la prevención general. Si yo te aplico una pena tan severa, pues nadie más va a querer cometer un delito. Recuerden que hoy en día hablamos de prevención especial y prevención general, ¿sí recuerdan? Prevención general es para toda la sociedad. Entonces, eso aparece con ellos. Recuerden que Thomas Hobbes nos habla de Leviatán y todo. Después vamos a tener la escuela de los iluministas alemanes. Ellos desechan la finalidad de la pena como meramente retributiva. Y justo es una respuesta a todos los atropellos que existieron por la Inquisición alemana. Recuerden que la Inquisición alemana fue mucho más severa que la Inquisición española. En mismo Alemania tenemos como pensadores a Kant y a Hegel, que ellos desarrollan la idea de la retribución o compensación de la culpabilidad. Y aquí vamos a tener el punto de partida para esta retribución o compensación de la culpabilidad, va a ser la proporcionalidad. ¿A quién le debemos que hoy en día las penas tengan como elemento la proporcionalidad? A Hegel y a Kant. ¿Sale? Para el pensamiento, digamos, de la modernidad. Sin una cuestión divina, sin una cuestión de un orden. Aquí estamos hablando de mera racionalidad. ¿Queda claro? En Francia, para el siglo XVII, recuerden ustedes, Francia pues surge gran parte del movimiento ilustrado y aquí vamos a tener a diversos ideólogos, pero surgen las ideas liberales. Parte de estas ideas liberales que dan origen a la Revolución Francesa, recuerden la Revolución Francesa en 1789, pues vamos a tener que Diderot, Montesquieu, Voltaire, pues van a establecer Rousseau muchos elementos para limitar el abuso del poder. Hay un caso muy famoso que es estudiado por Voltaire, que es el caso de Juan Calas. Juan Calas, si somos propios para el francés. Juan Calas, la obra se llama Tratado de la Tolerancia, que si tienen oportunidad, denle una ley de Voltaire. Analiza un caso que indignó a la sociedad por la severidad de la pena, donde fue condenado el padre de un muchacho que se suicidó y fue condenado a la pena de muerte. Fue un caso que indignó a la sociedad y generó repudio. Insisto, denle una leída. Como les comenté en su momento, Voltaire es un autor que en lo personal me gusta mucho lo que escribe. Entonces, chéquenlo. Es un caso clásico que pueden ustedes ir analizando. El tema por el que fue condenado fue por tenía una religión diversa
de la imperante en Francia, y esto propició la condena del padre, de Juan Caras. Todos estos pensadores son los hombros en los que se para Cesare Beccaria. El marqués de Beccaria, como ustedes analizaron y leyeron, establece el Tratado de los Delitos y las Penas. Ayer comentaba en el chat, ¿quién nos hizo favor de mandarlo? Consuelo, ¿no? Nos mandó una edición del Tratado de las Penas. Sí, sí, doctor. Ok, una edición muy bonita y bien interesante. No sé si tuvieron ustedes oportunidad de darle una leída. De 1824, si mal no recuerdo, una traducción directa del francés. Sí, y las notas que hay al principio sobre sobre los comentarios que introduce y la demeritación, súper soberbio porque demerita las versiones anteriores y dice, esta es la buena. Pues sí, habría que checarla. Yo apenas ayer estaba leyendo la presentación de la traducción. En eso me quedé. Pero me parece una edición que habría que leer, ¿eh? Se lee interesante. Entonces, chéquenla. La traducción que yo les tengo es una traducción del italiano al español. Y esta es una traducción del francés al español. Entonces, hay que checarlas, ¿no? Pero se me hizo muy, muy interesante. Le agradezco mucho, Consuelo. Piensen ustedes que esta traducción de 1824, nuestro país apenas estábamos tomando la independencia. La independencia se consumó en 1821. Entonces, si esta fue la primera traducción al español del Tratado de las Penas, suena interesante. Recuerden ustedes que el Tratado de las Penas fue un libro prohibido por la Inquisición. Estaba en la lista negra. Si te encontraban con ese libro, ibas a la hoguera. Se consideró herejía. ¿Están de acuerdo? Incluso las primeras ediciones de este tratado fueron publicadas con un seudónimo. El marqués de Beccaria no puso su nombre por temor a ser quemado. Entonces, fíjense lo transgresor que es esta obra. Con Beccaria se da el periodo del humanismo. Yo en los datos que tengo encuentro que la primera traducción de esta obra se hizo en España en 1724. Perdónenme, 1774. Fue incluida en la lista de los libros prohibidos mediante edicto de 1777, es decir, solamente 3 años después de su primera publicación por la Inquisición española. ¿Cuál fue el argumento que dieron? Que es una obra capciosa, dura, inductiva a una impunidad casi absoluta y que promueve el totalitarismo, tanto en materias pertinentes a la fe como en el orden a las costumbres, y ofensiva a la legislación divina y humana, particularmente a la criminal, como a la eclesiástica y a la civil. Entonces, fíjense ustedes los argumentos, ¿no? Estás pidiendo que tratemos bien a los chingados delincuentes. ¿Cómo te atreves? Hoy en día, ustedes vean cuando salimos a decir que la prisión preventiva oficiosa es terrible, también nos tachan de que protegemos a los delincuentes y queremos que tengan derechos humanos. Les digo que como sociedad no hemos cambiado mucho, ¿eh? Bueno, después de Beccaria, aparece Howard, Jean-Paul Marat, que establecieron una concepción humanista para nuestro derecho.
Ahora bien, quiero que hagamos una actividad. Para que nos ayude a entender qué ha pasado con nuestro derecho. Miren ustedes. Primero que nada, les voy a poner aquí en el chat una instrucción que le van a dar a su inteligencia artificial favorita. ¿Estamos? Díganme, por favor, si les llega este prompt, esta instrucción. Se la mandé al chat de aquí del WhatsApp. ¿Ya lo ven? ¿Cuál es la instrucción que le vamos a dar a nuestra inteligencia? Le vamos a pedir: actúa como un personaje que ustedes a continuación van a elegir. Yo soy un estudiante de especialidad en Derecho Penal en el año 2026. Voy a presentarte un principio del Código Nacional de Procedimientos Penales y del Código Penal Federal, y tú debes criticarlo o defenderlo según la mentalidad de tu época. No rompas el personaje. Denle, por favor, esta instrucción a su inteligencia artificial y me dicen, antes de mandárselo, que ya lo tienen listo. ¿Ya lo tienen listo? ¿Qué personajes tienen que elegir? ¿Sale? Eso lo va a hacer cada uno de ustedes dependiendo con el que quieran platicar. ¿Queda claro? ¿Qué personajes pueden elegir? A un filósofo griego, Platón o Aristóteles. ¿Estamos? Pueden elegir a un pretor romano. Pueden elegir también a un teólogo canónico. Puede ser Santo Tomás de Aquino o San Agustín de Hipona. Un reformador ilustrado, como podría ser Beccaria, o un pensador del periodo humanista, como puede ser Marat. ¿Listo? Entonces, en su instrucción, cuando le digan actúa como, ahí pongan ustedes el personaje que quieran. Aristóteles, Platón, San Agustín, Santo Tomás. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Mándenselo a la inteligencia artificial. ¿Ya se lo mandaron? Perfecto. Ahora Sí. háganme caso con estas instrucciones. Punto número 1 que tienen que hacer ustedes. Busquen un principio moderno. Puede ser presunción de inocencia, proporcionalidad, taxatividad, legalidad, principio de humanidad de las penas o protección a la víctima, reparación integral del daño. Cualquiera que ustedes conozcan que esté reglamentado actualmente por nuestra Constitución, por nuestro Código Penal Federal o por nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Ya lo tienen en mente? Por ejemplo, yo diría reparación integral del daño. ¿Estamos? Y yo quisiera platicar de reparación integral del daño con San Agustín. ¿Estamos? Bueno, ya que hemos elegido el principio, pregúntenle a su personaje qué opina. Entonces, pregúntenle, no sé si eligieron Santo Tomás. Oye, Santo Tomás, ¿qué opinas del principio de presunción de inocencia? ¿Listo? ¿Ya le preguntaron? Ok. ¿Cuál es el reto que ustedes tienen que cumplir? Deben de convencer al personaje con el que están hablando que el sistema moderno es más justo
que el que él tuvo, utilizando los datos que hemos visto en clase. Para ello, usted deberá de argumentar en contra de la venganza privada griega, si es que eligieron a un griego, o la crueldad de los libros terribles del derecho romano, propiamente del digesto. Aquí les dejo en el chat la instrucción. ¿Qué es lo que ustedes deben de hacer? Convencer a su inteligencia artificial. ¿Queda claro? Recuerden, los principios que pueden utilizar del derecho penal moderno son principio de legalidad. Es decir, nadie puede ser castigado por acciones o omisiones que no estén expresamente prohibidas o establecidas como delito. Incluye el principio de taxatividad. Principio de proporcionalidad. La pena impuesta debe de ser estrictamente proporcional a la gravedad del hecho delictivo y la culpabilidad del autor. Principio de humanidad de las penas, que es lo que establece nuestro artículo 22 constitucional. Principio de presunción de inocencia. Principio de protección a la víctima en su vertiente reparación integral del daño. ¿Quedó claro? Tienen ustedes 15 minutos para convencer a su personal. Muy bien. ¿Todo claro? ¿Todo entendido? Sí. Perfectísimo. Alejandro, ¿usted con quién va a debatir? ¿A quién tiene que convencer? Aristóteles. Aristóteles. Fantástico. ¿Usted, Lidio? Becaria. La becaria, ¿no? Se fue duro, Lidio. Mariela, ¿usted? Aristóteles. Aristóteles. Oscar, ¿usted con quién va a debatir? Estoy debatiendo con un pretor romano sobre la presunción de inocencia y ya casi lo convenzo, doctor. Unos minutos más. Ah, cabrón. Oscar sí es buen abogado. Ok. Itzel. Con Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, maravilloso. ¿Y qué principio va a debatir con Santo Tomás? El de presunción de inocencia. Muy bien. José Ian, ¿usted? Sí, doctor, estoy con Aristóteles sobre presunción de inocencia. Maravilloso. Sócrates, ¿usted va a debatir con su tocayo o con quién va a debatir? Con becaria, el principio de taxatividad. Maravilloso. Gracias, Sócrates. Zaira, ¿usted con quién? Con Santo Tomás de Aquino, profesor, sobre el principio de presunción de inocencia. Muy bien. Presunción de inocencia, Santo Tomás. Aldo, ¿usted? Presunción de inocencia con San Agustín. Perfecto, gracias. Diego. Yo elegí a Platón con el principio de legalidad. Muy interesante. Consuelo, ¿usted? Taxatividad con Marat. Ok. Pensador francés. Fernanda Muñoz. Igual con Santo Tomás, igual con el principio de presunción de inocencia. Muy bien. Eduardo Samuel, ¿usted con quién va a debatir? Con Santo Tomás, profesor, acerca de la legalidad. Gracias. Y Claudia, ¿usted? Con becaria, doctor, sobre presunción de inocencia. Ok, muy bien. Bueno, pues váyanlo haciendo y recuerden ustedes, ya que hagan su debate con la inteligencia, quiero que me pongan en el chat de nuestro WhatsApp, quiero que me transcriban en una sola frase lo que la inteligencia artificial les contestó que les haya parecido lo más anticuado o cruel en comparación con nuestra ley actual. ¿Estamos? Del pensamiento de esto, quiero que ustedes me digan lo que me pareció lo más anticuado o también lo más cruel
fue esto, del debate que tuvo. ¿Estamos? Eso me lo van a poner en el chat y por favor, comience, ¿sale? Aquí estoy, cualquier duda que tenga. ¿Cómo va, Sócrates? Tenía duda, doctor. ¿Vamos a escribir como si fuéramos, en este caso, becaria hacia la IA o No, yo no, no. peleando con becaria? La IA se va a convertir en becaria. Tú vas a debatir con ella como estudiante actual. Ah, ya. Voy bien, entonces ya me está haciendo sentir mal. No, no, no. Recuerdo que me pusiste en algún comentario que tienes un poco de renuencia, por eso te pregunto. No me refiero que becaria IA me está haciendo sentir mal. ¿Te está haciendo sentir mal a ti? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Ahorita que termine, le cuento. Ok, bueno. Estoy a las órdenes. Gracias.
Listo, doctor. ¿Listo? ¿Compartimos la actividad por escrito o en clase? Ahorita en clase la vamos a platicar, retroalimentarnos, ¿no? En Muy el bien. chat de WhatsApp me manda al rato que tenga oportunidad captura de pantalla de su conversación y acuérdese, en una sola frase, ¿qué fue lo que más le pareció anticuado o cruel de lo que haya platicado, en este caso como un pretor romano, para que tengamos el elemento, ¿no? Pero dígame, ¿qué fue lo que vivió? En el ejercicio que yo realicé, conversé con un pretor romano sobre el principio de presunción de inocencia. Ujú. La parte más contundente de la reflexión que me mandó la inteligencia artificial sobre la presunción me dice: tu presunción de inocencia, tal como me la describes, parece construida para proteger al acusado, y yo te pregunto, ¿quién protege a la víctima? ¿Quién protege a Roma? El orden público no es un detalle menor. Una ciudad donde los criminales se pasean amparados por ficciones jurídicas mientras sus víctimas lloran, esa ciudad se desmorona, lo hemos visto, lo hemos vivido. Eh, me concluye en su argumento: además, dime una cosa, en tu época con ese principio tan elevado, ¿han eliminado la impunidad? ¿Los culpables reciben su castigo con prontitud? Después yo le repliqué diciendo que un Estado es forjador de sus ciudadanos, que si acaso aquel que se le señala de delinquir deja de ser un ciudadano por el simple hecho del señalamiento, que si acaso en Roma no existía la corrupción y la mentira, el falso señalamiento, y al final de la conversación me dice, tienes razón en algo que toca el núcleo mismo de lo que significa gobernar con justicia. Un imperio que trata a su ciudadano como culpable antes de escucharlo no es administrando justicia, es administrando miedo. Y un imperio fundado en el miedo a sus propias, perdóname, y un imperio fundado en el miedo a sus propias instituciones no es un imperio que merezca durar. Roma debe ser grande no solo por sus legiones o sus caminos, debe ser grande por la confianza que sus ciudadanos depositan en ella. Y esa confianza se gana o se pierde precisamente aquí, en el momento en que un hombre es acusado y el Estado decide cómo tratarlo antes de saber la verdad. Te miro con una expresión que, bueno, al final ya concluye con un comentario más personal. Ok. Pues interesante, pues parece ser que rápido convenciste a tu pretor. Es que le pegué en el ego, doctor. Ahí no falla. Ok, muy interesante. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Sí convencieron rápido a sus pensadores o no? Maestro, conmigo. Doctor. Adelante, Aldo. Dime, Aldo, perdón. Bueno, yo con San Agustín, pues fue un tanto sencillo. Cuando le cuestioné sobre la presunción de inocencia, me dijo que él nunca había dicho que no era justa, que no pusiera palabras en su boca. Le dije que lo iba a tratar de convencer que la presunción de inocencia actualmente es algo más justo que lo que él tenía. Y según le hablé de los 3 ejes de la presunción de inocencia, como regla de trato procesal, como regla probatoria y como estándar de prueba, y en donde no estuvo tanto de acuerdo fue me faltó uno, en la duda razonable. Me dijo que eso se puede prestar a la impunidad si no hay un equilibrio, y me sigue preguntando, dime, esa presunción de inocencia es para garantizar la impunidad? Y también me sacó el tema de las víctimas. Y me dice, sí la considero justa, pero hay ocasiones en que el culpable es evidente y ellos se pueden prestar a la impunidad. Ok. ¿Y no le contestaste cómo va a ser evidente la culpabilidad sin juicio previo? Bueno, digo, a mí se me ocurriría, ¿no? Pero bueno, gracias. Sócrates, dígame. En mi caso, yo pues platiqué con Becaria, le dije que acerca del principio de taxatividad, él me dijo que él lo había elaborado en su tratado de las penas y pues que luego yo le platiqué de cómo está el sistema actual, que hay un debido proceso, que tenemos principios constitucionales, principios pro persona,
Y pues él me dijo que se alegraba pues de mi actuación y pues muy así pues como echándose flores. Con posterioridad le dije, ¿te logré convencer? Y me dice que no, que más bien él se siente como conmovido de escuchar nuestras palabras y de cómo sus aportes han permitido llegarnos hasta a los actuales cimientos, pues. Y ya, Ok, pero no lo convencí. ok. Es que, pues, le quiso vender chiles a la herde, Sócrates. Pues, ¿cómo le habla de principio de taxatividad a becaria? Si justo él fue el que lo estableció. La idea era que sostuviese un debate, a lo mejor a él le hubiese hablado de prisión preventiva oficiosa. No sé, inténtelo, debata con él y trate de convencerlo que la prisión preventiva oficiosa es buena. A ver qué pase. Pero bueno, interesante esto. Mariela, ¿a usted cómo le fue? Em, bueno, a mí me arrojó, me empezó a hablar de del peligro de la retórica vacía, que me empezó a preguntar si en nuestro sistema existía la oralidad, porque para él estaba con Aristóteles, Ok. sobre el principio de presunción de inocencia. Y me decía que pensaba que había riesgos sobre el engaño del orador, que un criminal, pues, con gran elocuencia podría seducir al juez y ocultar eh, su falta tras bellas palabras. Después, yo defendí la oralidad, estuvo de acuerdo conmigo. También me preguntó que si en nuestro código existía la solución alterna. Ujú. Hablaba de la solución alterna de conflictos y me preguntó que si consideraba virtuoso que la justicia se negociara como si fuera una mercancía en el mercado o debe el Estado imponer siempre una sentencia firme para mantener el orden. Mm, también empezamos a platicar sobre la reparación como restauración del equilibrio. Ujú. Mm, ¿Y cuál fue la frase más anacrónica que le dijo, más cruel? aquí dice, debo preguntarte algo crucial sobre tu sistema. En el año 2026 tenéis algo llamado prisión preventiva. Se encierra a hombres que aún no han sido juzgados basándose solo en la sospecha o la gravedad del delito. ¿Cómo concuerda eso con tu defensa de la sentencia firme? ¿No es acaso un castigo antes de la razón? ¿Qué opinas de privar de libertad a quien el juez aún no ha declarado vicioso? Ok. ¿Y qué le contestó? Se le apagó el micrófono. Dice, No, ¿Usted qué le contestó a él? ah, pues yo le contesté que tendría que analizar a profundidad el riesgo, pero también yo misma me contradigo, ¿no? Porque se nos ha enseñado que tenemos que ver o mirar hacia el riesgo que puede ocasionar esa persona Ujú. a la sociedad. Entonces ya me fui, o sea, estoy entre el que sí es a veces necesario en delitos graves, pero también es una violación a derechos humanos el castigar antes de. Ok, bueno, pues ahí para que vayan ustedes reflexionando estos aspectos, ¿no? Desde una visión histórica. ¿Qué puntos quiero que queden en, para la reflexión? Piense usted lo siguiente. El resultado de nuestro Código Penal federal y locales, de nuestra Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, nuestro sistema de justicia penal actual, pues es el resultado de superar diversos elementos o hitos históricos. El primero, la pena como medicina para el alma, como lo decían en Grecia. La pena como daño vengado o daño vindicado, como ocurría en Roma. La pena como una expiación del pecado, como pasaba en el derecho canónico.
Actualmente nuestro sistema debe de tener alcance de miras y ver que estos puntos debiesen ser superados. Aquí la tarea que les dejo es reflexionar si realmente hemos evolucionado o no. Muy bien. Con esto vamos a dar por terminado nuestra clase el día de hoy para continuar la siguiente semana. El martes creo tenemos examen, ¿no? Entonces nos vemos el próximo jueves. Pasen un excelente fin de semana, estudien mucho y les mando su autoevaluación de esta semana en el chat de WhatsApp. Excelente día. Igualmente, doctor, gracias. Gracias. Nos vemos, hasta luego. Luego.